Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema especial que ya usted puede empezar a adivinar y saber que vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hacer referencia, pero estamos en esta fecha un día antes de lo que los Estados Unidos celebran como el Día Memorial o Memorial Day. Y este día tiene mucha significancia. Pero primero debemos saber o recordar que estamos acá para alabanza y gloria del nombre de Jesús y para ser ministrado por nuestro Dios. Sí, que sean todos bienvenidos. Siempre decimos que tienen la oportunidad de ver estos mensajes posteriormente en la página web. Ahí está identificada como Iglesia Bautista Lumbrera, y la página de la iglesia www.lumbrelabiblica.com, y también en Facebook y en YouTube. Usted puede entrar luego allí y también pasarle estos links, hermanos, a otros familiares, hermanos o amigos que quieran usted en oración bendecir para que puedan oír el mensaje de la palabra de Dios. Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, versículo 13, le dijo a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si haced lo que yo os mando. El Señor estaba hablando a sus discípulos y por extensión nos habla a nosotros y nos recuerda que no hay amor más grande que el amor de nuestro Padre, y que este amor fue mostrado por el Señor Jesucristo, quien nos amó entrañablemente desde el principio, y su plan fue ideado en la eternidad. La bendita triunidad de Dios lo planeó desde el principio para que usted y yo pudiésemos hoy gozar de una salvación. Pero pensemos en esto. Y si el domingo pasado hablamos de el amor, o el antepasado, del amor de una madre, y dijimos que la madre en su amor y en su característica es la que más se acerca con débiles características o débiles puntos acerca del amor de Dios, pues nunca dejemos de pensar que el amor más grande lo tuvo el Señor. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y mañana en los Estados Unidos se celebra este día. Y una vez más siempre nos causa extrañeza el contraste de lo que es un día de rendir tributo. Y usted ve las propagandas: aproveche el Memorial Day. Y hacen grandes descuentos y todo lo demás. Pero como que hacen perder un poco el foco y la gente espera el Memorial Day para aprovechar otras cosas, que no es de pensar un momento acerca de la libertad que tiene este país. Algunos han tenido el privilegio de nacer en otros países, pero venir a este. Otros hemos tenido también el privilegio de hacernos adoptar por este país. Así que mañana se celebra el Memorial Day, y nosotros rendimos honor a los hombres y mujeres que han sido valientes y han dado sus vidas. Y es una nación que está protegida como está ahora, porque hombres y mujeres han dado su vida. Y eso nos hace recordar que la libertad que disfrutamos no es gratis, no es gratuita. No es una libertad sin costo, ha tenido un costo tremendo. Y qué comparación tan hermosa, y lo podemos decir así, con lo que es el Evangelio. Nosotros hemos sido comprados de la esclavitud del pecado a precio de sangre. Por estos hombres y mujeres han dado su vida o sus vidas por sus coterráneos, sus amigos, hombres y mujeres de su misma nación. Pero Cristo dio su vida no solamente por sus amigos, sino por sus enemigos. Y este eco de que la libertad no es gratuita nos recuerda el Evangelio. Hay mucha gente que toma por
digamos, el Evangelio, sí, somos salvos, qué bueno la salvación gratuita para nosotros, sí, para nosotros, pero tiene un costo tremendo, el costo de la vida del unigénito Hijo de Dios. Que no se nos olvide, hermanos, ahora esta nación ha sido bendecida porque es una nación que ha sido fundada sobre principios cristianos, sobre la Biblia. Y cuando Abraham Lincoln, el líder o el presidente de los estados del norte o los estados de la Unión, y hubo en 1861 al 65 la guerra civil en los Estados Unidos, donde los confederados, que son o eran las regiones del sur, incluyéndolos aquí Texas, Florida, Alabama, Georgia, el sur de Carolina, Luisiana. Y estos estados mantenían la esclavitud. De hecho, el 40% se dice de todos los esclavos que entraron en los Estados Unidos entraron por los puertos del este o el sureste de estos estados confederados. Y eran confederados porque ellos mismos se hicieron una unión y se quisieron independizar o que ellos mismos crear un gobierno local. Por eso es que hubo la guerra civil. Y hubo allí, si usted le parece increíble, a mí también, de que en una misma nación hubo guerra, pero para conservar la libertad que hoy tenemos. Y luego Abraham Lincoln, el líder o el presidente de los estados del norte, él inmediatamente después de finalizar, él firmó el acta de la emancipación o de la libertad de todos los esclavos. Y estos estados del sur no querían, por eso es que hubo la guerra. Y hubo cerca, no sé, creo que de 600,000 muertos o más, no le tengo la cifra, pero gente que luchó por la libertad, no solamente de la nación, sino la libertad de aquellos que eran oprimidos y que por tener un color de piel distinta eran tratados como menos que una persona. Pero recordemos, hermanos, la libertad no es libre y por eso este país sigue siendo bendecido a pesar de las cosas que vemos hoy en día, porque la esperanza y el Dios de esta nación es el Dios de la Biblia. De hecho, usted lo tiene en los billeticos, ¿verdad? In God we trust. En Dios confiamos. El Salmo 33:12 nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y es de aquí que toman la costumbre de abrir la Biblia en los juicios y de jurar por la Biblia. Hay principios cristianos. Por eso, hermanos, el día de mañana se celebra o se conmemora el Día de los Caídos, de los soldados. Nosotros, desde la Iglesia Lumbrera Bautista, saludamos a todas las familias que han pasado por el dolor de ver a sus hijos y seres queridos dar su vida por este país. Y saludamos a estos soldados patriotas. Hay unos videos que hacen el Estado de la Defensa para recordar y tener siempre presente lo que es el honor de un soldado cuando pone su vida por esta nación, y también escenas de dolor cuando hay padres que se quebrantan al recibir la bandera, cuando sus hijos han sido entregados en cuerpo, en un féretro, dando su vida por la nación. Eso es fuerte, fuerte. Ellos han sacrificado sus vidas por esta nación. Así que nosotros recordamos a aquellos que han sacrificado sus vidas, y por eso es el día memorial mañana, o el Memorial Day. Juan 15:3, el versículo con el cual comenzamos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hay algunos datos interesantes acerca del día de memorial o el Memorial Day. Es que no siempre fue llamado así. ¿Usted sabía qué otro nombre tiene o tenía? Era el día de decoración. Y no es de decorar la casa, era de decorar las tumbas de los soldados caídos.
Ese era el nombre que tenía desde 1861 o 65, cuando empezó a honrarse las tumbas de los soldados. El día de la decoración, porque todas las tumbas de los soldados están floreadas, están con adornos para honrarles, honrar sus restos, porque sabemos que según ellos hayan escogido acá en su vida, tendrán su eternidad. Ellos pudieron haber dado su vida por este país, no hay sacrificio más grande que esto, pero si no tuvieron a Cristo como Salvador, la Biblia es clara, no hay excepción. Usted puede ser la persona más grande, mejor del mundo y dar su vida por otros, pero si usted no ha creído en aquel que dio su vida por usted, la paga del pecado es muerte y hay una condenación eterna. Pero qué bueno que oímos múltiples historias de soldados que en su testimonio dan que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Otro dato interesante del día memorial es que es una práctica antigua y no es algo nuevo. Ya en el año 423 a.C. vemos en la historia que se practicaba el decorar las tumbas de los soldados, y en algunos casos los cuerpos de los soldados caídos eran honrados en las plazas, y es más o menos una semejanza de lo que se tiene hoy en día. También otro dato importante es que se conmemoraba solo los de la guerra civil. Es decir, esta guerra de la Unión del Norte y los confederados empezaron a hacer, cada quien por su lado, el honrar las tumbas de los soldados de esa guerra, pero luego se fue extendiendo. Y desde 1868 se tenía esa práctica, pero se hizo oficial con un decreto del Congreso en 1971 como el último lunes de mayo para conmemorar a los soldados que dieron su vida por este país. Otro caso bien interesante es que hay más de 20 ciudades que reclaman su origen. No, eso se fue, la primera vez que se practicó fue acá. Hay 20 ciudades en los Estados Unidos que se pelean este primer lugar, pero hay una sola, y esta sola ha sido decretada en Waterloo, New York, como el lugar oficial donde por primera vez se honró la tumba de un soldado por haber dado su vida. Ahora, ¿hay alguna razón bíblica para nosotros conmemorar o recordar a los soldados que dieron su vida? ¿Es una práctica que está reñida con las Escrituras o no? Pues déjeme decirle que hay muy buenas razones. Y en primer lugar, es un mandamiento. Y no específicamente algún soldado o alguna nación. Es un mandamiento que dice Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esa es una buena base para nosotros honrar a los soldados de cualquier nación por dar su vida, por haber hecho bien su trabajo, por haber dado un sacrificio mayor por una causa justa o hermosa. Entonces, tributo al que tributo, y respeto al que respeto, y honra al que honra. Por eso nosotros también nos unimos como iglesia, como hermanos creyentes delante del mundo, que sí honramos a los soldados que han dado su vida, y sobre todo porque estamos en este país, honramos la memoria de aquellos que dieron su vida por este país. La otra razón es que encontramos en las Escrituras es que debemos ser agradecidos, ¿cierto? Debemos ser agradecidos, y 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una de muchas de las características de la voluntad de Dios es que debemos ser agradecidos. Que no se diga nunca de un creyente: esa persona malagradecida, se le hizo esto y aquello, y hermanos, hasta usted exagere por cualquier cosa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Porque eso da un olor fragante, y estamos nosotros en sintonía con lo que el Señor dice de nosotros como creyentes: ser agradecidos. Aunque haya cosas que no nos gusten, pero entendemos que esa persona lo ha hecho por bien de nosotros, hay que dar gracias.
Pero ¿sabe qué? Hay cosas que debemos dar gracias, aún sin entenderlas, y porque no vemos ningún bien con eso. La Biblia dice que tenemos que dar gloria a Dios por eso. Si no hubiese sido por eso, no hubiésemos visto tal o cual cosa. El Señor tiene sus planes. Y como dijimos, de maneras misteriosas, Dios suele obrar aún. Siempre me gusta ver recordar esa anécdota muy recién, que la hemos dicho otra vez acá, pero me viene a la mente de aquella hermana que nos dijo de su esposo, que en la mañana fue atropellado por mientras andaba en bicicleta, y se quebró las caderas, lo recogieron, lo llevó el 911, vino la emergencia, y ella buscando una razón por la cual el Señor permitía eso, cuando su esposo estaba paseando tranquilo una mañana, después de haber tenido sus estudios bíblicos, haber orado: Señor, ¿por qué? Y resulta que después los médicos, cuando están operándole, le abren la cadera para ver cómo le remedian esa fractura, se dan cuenta de algo que no hubiesen podido ver a menos que se hubiese abierto. Tenía un cáncer incipiente en la cadera. Entonces la hermana, ahora con mucho más razón, dio gloria a Dios por aquel atropellamiento en aquella mañana. Eso es difícil, hermano, pero sabe que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Pero concluyendo acá, es que nosotros debemos ser agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios. Y mire, el dar su vida por esta nación, como han hecho estos soldados, es un don. Ellos han ayudado a que tengamos el don de la libertad. Y la Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque es una buena dádiva que nos ha dado, aunque para nosotros obtenerla veamos derramamiento de sangre. Pero es el principio, y así es el Evangelio. Nosotros hemos sido salvados y comprados a precio de un sacrificio altísimo, a precio de la sangre del bendito Cordero de Dios. Ahora fíjense que nosotros, y aquí tomo un poquito el lugar de los venezolanos como venezolanos, hay algo que esta declaración que voy a poner ahora nos toca mucho. Nadie sabe lo que vale vivir en libertad hasta que la pierde. Y así muchos países. La gente le da por garantía vivir en libertad, pero no la vas a apreciar hasta que la estás perdiendo. ¿Cuántas veces los venezolanos nos decían: no, eso no nos pasa a nosotros? Siempre nos hemos gozado de ser una nación en libertad de todos los sentidos, una nación que exporta más bien para otros países, que somos envidia de muchos países, y nos ufanábamos y teníamos la vanagloria, hasta que nos han quitado la libertad. ¿Y cuánto nos hace falta? Tanto que cerca de 4 millones de venezolanos han dejado la tierra que los vio nacer, porque han perdido libertad. Entonces nadie sabe lo que vale vivir en libertad hasta que la pierde. Ahora, pero hemos hablado del sacrificio de estos soldados, hemos hablado del esfuerzo que han puesto, la tragedia y el dolor que han traído a tantos hogares norteamericanos cuando llega aquella funesta corte o cortejo que se para frente a la casa con gente militar, y viene un oficial a tocar la puerta. ¡Wow! Los padres no quieren abrir esa puerta, porque ahí le traen la bandera y vienen a traerle la medalla de honor por el hijo o la hija que ha muerto. Usted se imagina ese dolor, un dolor tan grande, y allí no hay consuelo que diga: no, pero lo hizo por el país. No, pero es mi hijo. Ahora, hermanos, cuánto mayor el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia que Dios apartó su rostro para no ver aquel espectáculo donde su hijo estaba poniendo su vida, no por buenos, sino por el hombre, la humanidad pecadora, rebelada contra Dios.
¿Y quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante en que Dios te dejó? Él llevó la maldición para darnos bendición. La ira de Dios cayó sobre Él para que no cayera sobre ti, sobre mí. Y sabe que la gente lo tiene por, sí, el Evangelio. Sí, después te oiré como Festo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Esos evangélicos, la Biblia lo vuelve loco. Y Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Y quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente yo, sino todos los que están hoy aquí, sean hechos tal como yo soy, teniendo esta salvación, excepto estas cadenas. Por eso te muestro un sacrificio mayor. Y ese sacrificio lo encontramos en Juan, cuando ya lo leímos. El Señor dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5, capítulo 5, versículos 5 al 12, nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros los impíos, los que estábamos lejos de Dios, los rebeldes, los que no queríamos nada con Dios. Por eso murió Cristo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, en estos versículos, pocos versículos, vemos la razón de que nosotros tenemos tanta bendición. Cristo murió a su tiempo. No es que, caramba, Dios se presentó ya cuando al final de la historia. No, a su tiempo lo tenía establecido. Después dice que Él mostró su amor para con nosotros. Ya lo había declarado. Él le había dicho a Jeremías, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué sobre ti mi misericordia. Pero en Juan capítulo 3 dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Lo mostró en dar a su Hijo. Y este es el mensaje del Evangelio, y es lo que toda iglesia debe y queremos en el nombre de Jesús siempre proclamar: a Cristo y a este crucificado, que el sacrificio de Él es mayor que todo sacrificio y que no fue en vano, y que algún día, si tú le rechazas, vas a tener que dar cuenta a Dios por haberle rechazado y no habrá ya oportunidad. Apocalipsis nos dice que nos dice en otra parte de la Biblia que nosotros somos inscritos en el libro de la vida cuando aceptamos este sacrificio de Jesús. Pero vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, dice en la revelación de Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas allí, según sus obras. Y cuando dice según sus obras, no es que el que hizo buena obra va para el cielo, porque la salvación es por gracia, sino que aquel que demostraba por sus obras que tenía una fe en Jesucristo no va a estar allí. No es que allí van a estar algunos creyentes en el gran día del juicio, van a decir, pero ven acá, tú estás escrito. No, ponte para acá. No. Los que comparecerán en el gran juicio final, en el gran trono blanco, ya están allí. No para ver si eran salvos o no, sino porque ya están condenados. Y la causa justa de Dios es para juzgarles. ¿Por qué? Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y es la eternidad separado de la presencia de Dios. A mí se me levantan los pelos cuando oigo gente que se burla y dice: yo no quiero ir para el cielo donde están todos los antiguos, voy por ahí para la quinta paila donde están los demás
amigo, y no saben en su ignorancia lo que están hablando. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda de Tesalonicenses nos dice que Dios dará llama de fuego, dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y eso es para siempre. Será una condenación eterna donde no habrá salida. Pero sí le gusta predicar del infierno. Pero es que se habla más del infierno en la Biblia que del cielo. ¿Sabía eso? Porque el Señor quiso alertar, pero sabe que algunos pueden venir por ese temor. Pero Dios quiere que tú muestres y caigas de rodillas ante el amor que Él está mostrando. Que tú seas salvo por amor, por lo que Él hizo por ti, por la obra de Cristo en la cruz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo murió por nosotros. Somos justificados en su sangre. Somos salvos de la ira. Versículo 10, somos reconciliados por Dios. Somos salvos por su vida. En Hebreos nos dice, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y no vale ningún otro sacrificio, ni ninguna misa, ni ningún tipo de religiosidad o de acto. Cristo hizo la obra en la cruz, y querer suplementar la obra de Cristo es querer suplantar el evangelio eterno de Dios. Y vemos con terror cómo se han levantado, sobre todo en los últimos 2 siglos, tantas religiones que son reflejos de los que había en el primer siglo, pero que quieren quitarle la divinidad del Señor, o lo dejan como tal, pero quieren suplementar la salvación. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo nos da serias advertencias sobre esto, pero en los 1890, casi los 1900, se paró otro señor que dijo, un ángel se me presentó y me dijo esto, el ángel Moroni se llama, el ángel Moroni, y me dijo que esto, y aquí tengo otro evangelio de las Américas, y tal y cual, y hay una tremenda estructura. Y vemos tremendos templos que hacen muchos seguimientos de personas o muchos seguidores y muchos misioneros en países, sembrando una mentira. Y el apóstol nos dice, si aún un ángel del cielo se les presenta y le muestra un diferente evangelio al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y está aquí, lo vemos, y hay gente seguidoras. Y el apóstol Juan nos dice que probad a los espíritus si son de Dios. Y pregúntele, Jesucristo ha venido en carne, y el que lo niegue, ese no es de Dios, no le recibáis. Y vemos, y veníamos por aquí, por las esquinas, y vimos personas que están paradas con un andamio allí, con una cuestión, dando trataditos que predican que Jesucristo no es Dios. Y que la salvación es haciendo y repartiendo revistas, o a ver si Dios tiene algún día memoria de ti. Tantas falsas doctrinas, y se ignoran del sacrificio único. Si Cristo no es Dios, es en vano el sacrificio que hizo, porque es en vano, sencillamente. Pero Cristo murió y resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Eso es el evangelio. Si Cristo no es Dios, si Cristo no murió, si Cristo no resucitó como el mismo Dios hecho carne, pionero, hombre que la gloria entró, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y seríamos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Efesios nos dice y nos recuerda a nosotros los creyentes: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué preciosas palabras en tan pocos versículos! Es que estábamos muertos, sin la capacidad de reaccionar ante Dios, sin poder caminar hacia Dios, y Él nos dio vida. Este es un sacrificio mayor, hermanos, con mucho respeto de estos hombres y mujeres que rendimos honor a ellos por haber muerto por esta nación, por la libertad de esta nación, pero un sacrificio aún mayor que la gente no agradece ni busca y anda a espaldas del Evangelio. Él nos dio vida, versículo 3. Versículo 4, nos amó. Versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5, somos salvos, somos preservados, somos librados. Versículo 6, nos resucitó con Él. Versículo 6, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Sabes lo que significa esto, hermano? Y el jueves tuvimos un estudio muy hermoso de esto. El contraste de los lugares celestiales con los lugares terrenales. Por estar mirando los lugares terrenales y las cosas que piensan los hombres, fue que a Pedro se le dijo: Satanás, apártate de mí, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el apóstol nos dice en Colosenses: poner la mira en las cosas de arriba. Y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En este lugar, cuando tú tienes la comunión con el Señor, o en la intimidad de tu cuarto, o en tu carro, o en la meditación donde estés, meditando lo que Cristo hizo por ti, estás sentado en los lugares celestiales, tienes privilegios. Y versículo 7, te muestra abundantes riquezas. ¿Qué creyente no dice: caramba, amo a mi Dios porque son múltiples las riquezas que me da? Esta mañana cantábamos acá y no era el tema. Yo pedí que no se me incluyera en ver los temas de los himnos o las canciones, pero es exactamente el tema que estamos cantando, que cantamos esta mañana, que estamos hablando: ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Ojalá que esto sea nuestro pensamiento. Señor, que nunca se me olvide lo que has hecho por mí. Y mire, el malagradecido, ¿sabe qué hace? Siempre olvida la mano que lo ayudó, pero la miseria le aclara la memoria. Cuando llega la miseria: ay, caramba, ¿y cómo me ayudó aquel, fulanito, aquel? O cuando están pasando por una necesidad muy grande: Dios mío, ¿dónde estás? Y aquel tiempo que me habías dado. Ahora sí te acuerdas, ¿verdad? Pero la miseria le aclara la memoria. Ojalá que nunca caigamos, hermanos, en ser mal agradecidos. Como dicen los abuelos, de mal agradecido está lleno el mundo, ¿verdad? Y es una gran verdad, pero nosotros mismos somos así muchas veces. O cuántas veces nos acostamos, o cuántas veces nos sentamos a comer, o no damos gracias a Dios por las cosas buenas que vemos, mucho menos por las cosas que no son buenas a nuestra vista, a nuestro modo de ver las cosas. Dad gracias a Dios en todo. Eso es tremendo, hermanos. Otra vez, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, hay una resultado por ser malagradecidos, y es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el motivo por lo cual la ira de Dios está sobre los hombres, porque no le dan gloria a Dios. ¿Cuántos ustedes ven que yo doy gracias a Dios? Yo quiero decir que una nota personal acá: nosotros nos cambiamos de trabajo últimamente y entramos a un trabajo con un poco de dudas, ¿verdad? Que caramba, una empresa nueva, mucho más grande, etcétera. Pero la primera, después de haberlo orado mucho, haberlo consultado con muchos hermanos, en la multitud de consejeros hay seguridad. Yo me sentí más o menos seguro. Pero el Señor me ha confirmado cuando fuimos a la entrevista con el director y nos sentamos a comer, y yo iba a cerrar mis ojos para orar, y cuando yo cierro mis ojos, Él está orando.
Padre, te damos gracias por este tiempo. Queremos darte las gracias por habernos provisto este alimento en el nombre de Jesús. Y yo, amén. Wow, amén. Y eso no es todo. Después irnos a unas reuniones en diferentes estados donde hay más de 80 personas del mismo departamento. De repente llegó el almuerzo, vamos a orar. Todos allí. Y ahí hay gente inconversa. Vamos a orar. Y después en una reunión posterior, aquí mismo en Orlando, una cuestión de mejoramiento profesional, y de pronto uno de los temas vino un señor John, yo no sé qué más, es el capellán. O sea que esta iglesia tiene hasta capellán. Iglesia no, esta empresa tiene hasta capellán. Una persona que viene a hablarnos y ora en el nombre de Jesús, que nos guarde y nos ayude en nuestras labores. Hermano, yo dije, Señor, ¿dónde caí? Vamos a ponerle nombre de iglesia. Pero el Señor nos llena de su gracia y nos da abundantes riquezas conforme a su misericordia. Hermanos, pero debemos ser agradecidos. Debemos siempre dar gracias a Dios y glorificarle, porque todo lo que nos pasa alrededor es por su gracia. Es la voluntad de Dios para con sus hijos. Ahora, este salmo, y con esto estoy terminando, el Salmo 103 es un salmo bien importante, del cual está basado este himno que cantamos al principio, que hay 10,000 razones para adorar. Pero este salmo dice, el salmista David dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. El salmista está en la naturaleza nuestra. Somos tendientes a olvidarnos de lo bueno que Dios nos hace. Pero acordarnos de lo malo. ¿Qué es lo que tiene Dios conmigo? Que tengo estas cosas. Bueno, a lo mejor es la falta de agradecimiento que tenemos. El versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Usted ve ahí en lo verde, no está en la escritura, pero es para notar los beneficios, hermano. Él perdona. 1, Él sana. 2, Él rescata. 3, Él te corona. 4, Él te sacia. 5, y Él, y que nos gusta a todos, nos rejuvenece. Él es quien perdona. Nosotros hemos sido perdonados. El salmista dio la clave para nosotros ser perdonados. Señor, te pido perdón. No, Señor, te confieso. Cuando nosotros pedimos perdón es como una media tapadita de que no queremos entrar en detalles. Señor, no entra en detalles. No, entra en detalle con el Señor. Señor, te confieso. Él decía, mi pecado te declaré. Él lo declaró, lo dijo con pelos y señales. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Entonces, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es la clave, hermanos. El perdón está ya comprado, está garantizado. Solo espera que tú vengas y confieses. Y al confesar nosotros mostramos un corazón humilde de agradecimiento, pero también de sumisión al Señor. Porque Él lo sabe. No creas, Señor, tú sabes todo eso por ahí, no lo voy a comentar. No. Él lo sabe ciertamente. Como siempre decimos, cuando se acercaban estos hombres al Señor, el cieguito, que todo el mundo conocía que era ciego, ahí agarró entre varios. Y el Señor, ¿qué quieres que te haga? Otro por ahí, Señor, ¿qué quiere? ¿No ves que es cieguito? No, pero espérate, yo quiero que él confiese, Señor, que reciba la vista. Aunque sea obvio, tienes que confesar, decirlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, ¿cuánto nos cuesta? Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también vosotros hacedlo. ¿Cómo nos perdonó Jesús? Yo te voy a perdonar, pero vamos a ver, mira lo que hiciste aquí. Te voy a perdonar, pero cuando a nosotros no nos gusta decir un pero. Tal y tal cosa, sí, pero. O cuando confesamos, oye, quiero pedirte disculpa y perdón, porque tal y tal cosa.
Pero es que tú me hiciste, o sea, ya estás invalidando lo que hiciste. Mejor quédate callado, aunque tengamos por dentro esa fuerte y sí, pero fue por culpa tuya. Pues no, aquí está. Si decimos un pero, estamos invalidando el acto que estamos haciendo. Ni tampoco pretendamos justificarnos ante Dios. Pero tú sabes, Señor, que yo soy débil. Ay, Señor, tú me perdonas eso. Eso tampoco es así. Dios no es un muchacho mandado. Dios es el soberano santo. Es nuestro Padre, sí. Tenemos confianza para acercarnos a Él. Pero seamos sinceros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces no sentimos el alivio, y los que somos hombres casados no sentimos la respuesta de Dios en oración, tal vez por el trato que tenemos con nuestras esposas, o tal vez porque no hemos pedido perdón, tenemos algo allí. Por eso el salmista decía, examíname, Señor, diariamente, ve mi corazón, ve mi mente, ve mis actos, a ver si hay algún vestigio de maldad, y límpiame, y guíame. ¿Quién conocerá sus propios errores? Nadie le gusta. Sanidad. Él es el que sana todas tus dolencias. Esto ha sido muy mal interpretado, de tal manera que hay sectas y denominaciones que hablan de que si tú estás enfermo y tienes una gripe, tú estás en pecado, no tienes fe. Porque el que es del Señor no tiene enfermedad y no se enferma. ¿Ha habido? Sí, Señor. Hemos conocido hermanos y hermanas con esa mentalidad. Por eso que están todos frustrados y se partan y esto y la, porque se enferman. Una gripe esa fuerte que nos da a nosotros y ya están en pecado, ya el Señor los está castigando y ya no tienen fe. Come on. Él es el que sana todas tus dolencias. Ahora, con respecto a esto hay que decir algunas cositas interesantes. Que Dios sana. Dios tiene poder para sanar. Y fíjense que no es casualidad que la sanidad viene después del perdón. Y no es verdad, doctores, que muchas veces lo que ustedes han atendido son cosas de la misma persona que han estado guardadas por años y se enferman. Lo que se llaman enfermedades psicosomáticas. Pero cuando tú perdonas y dejas ir, sanas, empezando por tu corazón. Pero enfermedades físicas. Ahora, Dios sana todas las enfermedades que Él debe sanar. Mire lo que dice en Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le estuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Nuestras enfermedades espirituales. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en Lucas nos dice que cuando la gente supo que estaba Jesús, le siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Oiga, y sanaba a todos, a los que necesitaban ser curados. Y esto tiene una segunda enseñanza para nosotros. Hay algunos que no es la voluntad del Señor sanar. Punto. ¿Por qué? No todas las enfermedades son producto de pecado, hermanos. Quitémonos eso de la cabeza. Está enfermo, caramba, está en pecado. No. Hay enfermedades que tenemos que pasarla para que el mundo sepa que somos de carne y hueso, ¿cierto? Pero también para mostrar y para que nosotros mostremos dependencia del Señor. Y también, ¿por qué no? Para el Señor, ¿cuántos hermanos están con un viaje misionero pendiente y de repente caen enfermos? Ay, no puedo ir, porque el Señor le está librando de algo. O está diciendo, no es el tiempo. O está diciendo, si vas allá te vas a enfermar peor y yo prefiero tenerte aquí. Hay tantas cosas. Sanaba a los que necesitaban ser curados. Lo tercero, preservación. Él rescata del hoyo tu vida. Continuamente nos salva de tragedias y de accidentes. El comentarista Matthew Henry dice que solo en el cielo nos daremos cuenta la cantidad de veces que el Señor nos libró de una muerte prematura. Y nosotros bravos porque ese día empezó a llover tremendo y no pudimos ir al sitio que queríamos. ¿Cierto o falso?
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda y última carta. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Número 4, Él te corona de favores y misericordias, aunque no lo merezcas y no lo merecemos, pero nos coronas, nos pone en honra, porque yo honraré a los que me honran. En Él asimismo tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme al propósito. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de la gloria de su nombre. Y tenemos el fruto del Espíritu, que mostramos a todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Nos corona de favores. Aún a nuestro enemigo nos hace estar en paz, aquel cuyos pensamientos son agradables delante de Dios. Y por último, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de nosotros que a veces nos sentimos en cero, los que no tenemos ninguna. Hermanos, qué bendición se da el Señor, ¿cierto? Qué grande corona, qué fortaleza, qué lugares celestiales, qué herencia nos da el Señor por ser salvos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo alabaré al Señor en gran manera, con mi boca y en medio de muchos le alabaré. Estas cosas que aprendimos hoy ocurren para que nuestro testimonio sea de olor fragante a Dios y de testimonio a los demás que digan: yo quiero ser como es Héctor, quiero ser como es Patricia, quiero ser como es Eliseo. ¿Qué hay en ellos? Quiero seguirles, quiero ser como ellos. Mira, enséñame más de ese camino. Hay un propósito en esto. Este himno que cantamos al principio: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo mi corazón de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, oh Dios, bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando 10,000 razones para alabar. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias por las riquezas que encontramos en tu palabra. Damos gracias, Señor, y esta mañana decimos que honramos a estos hombres y mujeres que durante la historia en este país, y cómo no, en muchos otros países, han dado su vida por la libertad. Pero honramos en especial a los norteamericanos por esto, por preservar la libertad para nosotros que vivimos en este país. Señor, pero pensamos en este sacrificio mayor de nuestro Señor. ¿Cuántos no viven mal agradecidos a espaldas tuyas, Señor? Pero a nosotros tú nos has dado este ministerio de la reconciliación, de pregonar que aún hay salvación, que tu oído no sea agravado para oír y hay oportunidad de salvación. Rogamos, Señor, si hay alguna persona que no tiene a Cristo, que no tiene la libertad, ya sea aquí presente o los que vean este mensaje por las redes, Señor, que puedan echar mano de la vida eterna, que Cristo está al alcance, que puedan venir confesando sus pecados y recibirle como su Señor y Salvador. Señor, y para nosotros te rogamos que nos des y nos aumentes la fe. Son muchas las tribulaciones, aflicciones que pasamos, Señor, y es verdad, muchas veces somos infieles y tenemos la promesa de que tú permaneces fiel, como hemos cantado al principio. Ayúdanos a ser agradecidos y saber que hay 10,000 razones para adorar y que nuestra estancia en este mundo no es más que el pequeño paso que tendremos después en la eternidad de estar alabando y glorificando tu nombre para siempre por la obra de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.